la otra que tengo que mandar por YouTube. Perdón. Lo muy importante de esta revolución sexual, que tiene ciertos elementos que hay que explicar muy bien, tiene que ver con el feminismo, ¿ok? La posibilidad de las mujeres de ponerse un bikini porque les daba la gana, ¿ok? Es un fenómeno revolucionario de los 60, que es muy diferente, ¿no? Que en otras épocas. Entonces, en los años 60 podemos decir, y sobre todo con toda esta revolución que hicieron en California, más que en otro lugar, en California y en Nueva York, los hippies tiene que ver en buena medida con la liberación femenina, ¿ok? Entonces, esto es fundamental. La revolución sexual de los 60 que se vivió en América es muy diferente en California y en Nueva York, como ustedes vieron en la película, que en las sociedades latinoamericanas, pero sí liberó a las chicas jóvenes como ustedes. Las chicas jóvenes no sé qué hizo Yaret. Yo no hice nada, ¿eh? Ahora sí me mueven aquí la pantalla. Bueno, ahí está la Brigitte Bardot. Yo ya no veo nada del chat. Ahí María es la jefa del chat, por favor. Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí. Ok. Sí. De repente todo se movió aquí. Entonces, por ejemplo, en los movimientos estudiantiles del 68 en Argentina, en Brasil y en México, la figura de las mujeres estudiantes es fundamental, ¿ok? Salen a las calles, son revolucionarias, son rebeldes también. Esto cambia completamente la imagen de la mujer de los años 50. Y no se ha estudiado tanto, pero ahora, por ejemplo, ya tenemos muchos estudios sobre los movimientos del 68 en Brasil, en Argentina, en Uruguay, donde la presencia de las mujeres fue fundamental. ¿Qué pasó con ellas también? Que fueron mucho más reprimidas, ¿ok? Porque no solamente se les trató de jóvenes rebeldes y tal. La policía, por ejemplo, en Brasil, que esto es un fenómeno terrible del movimiento del 68 brasileño, maltrataba más a las chicas que a los hombres, porque además de verlas como rebeldes y revolucionarias y tal, lo cual en una sociedad terriblemente conservadora como la brasileña, que estaba a punto de llegar a las dictaduras militares, se les trató de golfas, ¿ok? Salir a las calles con minifalda y encima hacer una manifestación en contra de las autoridades, en contra del sistema establecido, tuvo esa connotación también. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que va empoderando a las mujeres a partir de los años 60, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, que son mucho más conservadoras? Son todos estos fenómenos, ¿ok? Todavía las mujeres educadas en los años 50, como le pasó a mi madre, por ejemplo, ponerse un bikini que se le viera el ombligo era un escándalo mundial. O sea, no saben el proceso que tuvieron que vivir esas mujeres, ¿no? Tuvieron que vivir procesos muy difíciles para divorciarse, por ejemplo, porque la mujer divorciada era una mujer mal vista. Entonces, estos son elementos que aparecen en los años 60. A lo mejor para alguna de ustedes, visto desde el siglo XXI, una chica en su yate, así, la Brigitte Bardot, ¿no? Mostrando las carnes, pues hay una interpretación de cierto feminismo que dice que eso es malo, ¿no? Que no debe ser una figura sexual la mujer, etc. Pero sí podemos, es importante entender que fue esta cosa que les parece tan ñoña quizá, del uso del bikini, de mostrar el ombligo y mostrar el cuerpo de las mujeres, fue una revolución sesentera, ¿ok? Me voy a ir a la siguiente para tratar de abreviar. Si ustedes la ven, ahí está
la minifalda, ¿no? ¿Me siguen? En ese recorte de una revista, Bomba 69, ¿no? O sea, como lo ven, era una bomba de la moda y una bomba de la revolución. Entonces ya tenemos el bikini, ya tenemos la minifalda, enseñar el ombligo y las piernas, ¿ok? Entonces aquí tenemos estas dos caras de la revolución cultural. Es posible mostrar las piernas y es posible mostrar el ombligo a quien le dé la gana, ¿ok? No es que las chicas les imponían una minifalda, ¿ok? Obviamente ellas se sentían sensuales, querían ponerse la minifalda, que además, siendo una pieza de diseño de modas, pues es un artículo, digamos, de vestuario muy bonito que inventó la década de los 60. Me voy a brincar a la siguiente, que es, como verán, una fotografía brutal de Vietnam, ¿ok? Esta fotografía probablemente ustedes la han visto 1000 veces, es famosísima. Cuéntenme qué saben de ella y suena un poquito brutal brincar de la minifalda, que parece una trivialidad, a brincar a esta fotografía, pero así fue la década de los 60 en América. Se cargaba con todas estas diferentes manifestaciones. Cuéntenme qué saben de esta fotografía. Adelante, María. Algunos no les veo sus caras, entonces hablen, por favor. Ajá. Baja tu micrófono. Verdad. Decía que lo que sé de esta foto es que es una niña, bueno, un grupo de niños vietnamitas huyendo del napalm, que es este polvo que usaban, polvo tóxico que usaron en la guerra de Vietnam. Y bueno, es lo único que sé de eso, y que es bien brutal y que le dio la vuelta al mundo porque es la niña desnuda corriendo. Entonces supongo que es una muestra de la brutalidad que fue Vietnam en ese momento. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo que ve en esa foto, que ha visto en esa foto, que sabe de esa foto? Ahí ya veo a Mariana. Como que veo más caritas. Alexander, no. A mí lo que me llama la atención es que los niños están literalmente en pánico, que no es para menos, pero los soldados de atrás se ven, tal vez estoy muy ciega, pero se ven tranquilos. Pues se ven tranquilos, pero también van así como presionando, ¿no? Pues yo lo que sabía sobre esta fotografía es que de hecho fue la foto del año y que ganó el premio Pulitzer en su momento. Ajá. Y también tiene unas, perdónenme, voy a pescar un Kleenex. Yo aquí ya me voy de la playa. Tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? El foco de la fotografía, porque bueno, ahí está el fotógrafo viendo todo este horror, ¿no? Participando del horror. Bueno, esta foto se las he compartido porque pues en medio de la trivialidad probable del bikini, la minifalda y tal, estaba la guerra de Vietnam. Entonces, la guerra de Vietnam es un parteaguas tremendo de la década de los 60 para América, porque como hablamos la clase pasada sobre la guerra de Corea, ya los jóvenes que habían ido a la guerra de Corea, los jóvenes estadounidenses, regresaron terriblemente dañados psicológicamente, físicamente, con un trauma terrible, pero sobre todo con una idea muy clara, que era: no tenemos por qué irnos a meter a las guerras del extranjero, sobre todo a esas guerras que son tan distantes. Esa es la temática más importante de Vietnam para la juventud
¿ok? Americana, para la juventud estadounidense. Eso lo vieron en la película y lo voy a dejar un poquito para que lo discutamos, lo que pasa en la película. Si no nos desconecta este aparato. Pero, si ustedes, para llevar el hilo de lo que hemos venido hablando, ya le había costado mucho trabajo a Woodrow Wilson entrar a la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Recuerden que la sociedad estadounidense tenía más que nada una idea de la neutralidad. No se querían meter en la guerra mundial. En la Segunda Guerra Mundial se dio un brinco por el peligro supuesto que implicaba, y real, ¿no?, que implicaba el fascismo y el nazismo para las democracias occidentales, y Estados Unidos tuvo que movilizar toda esa maquinaria de guerra y mandar a sus ejércitos. ¿Se acuerdan de las imágenes que vimos? Eran unos chicos muy jóvenes, niños casi. ¿Qué va pasando en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam? Que toda esta participación en guerras que no tenía por qué estar Estados Unidos se va politizando fuertemente. Se va sabiendo dos cosas importantes: el sufrimiento que llevan los jóvenes estadounidenses en esas guerras, cómo se vuelven locos literalmente, cómo acaban inmersos en las drogas porque se las dan para sobreponerse a los horrores. ¿Qué muestra esta fotografía para los intereses de nuestra clase? No les quiero yo dejar ver aquí necesariamente pues el dolor y el sufrimiento que se le impuso a la sociedad vietnamita. También llevaron un dolor y un sufrimiento los soldados estadounidenses, ¿ok? Que eran jóvenes como ustedes, que se los llevaban en el draft, o sea, el reclutamiento obligatorio, y que no solamente tenían que sufrir la invasión de otro país, generar ese dolor y ese sufrimiento, esas matanzas, esos asesinatos, sino que además era una guerra perdida, ¿ok? Es para Estados Unidos una catástrofe social porque es una guerra que van a perder. Entonces, igual que Corea, es un absurdo para la sociedad, y entonces genera en buena parte la otra revolución cultural, que es la revolución de los hippies, los jóvenes rebelándose contra esta idea de que son carne de cañón para las guerras imperialistas y sobre todo son unos asesinos, ¿ok? En nuestros días jóvenes vivimos todas estas situaciones de muchachos que de repente se aparecen en el Walmart o en las universidades y empiezan a asesinar a todo el mundo. Es otra versión de eso que ocurrió, ¿ok? ¿Qué generó Vietnam? Vietnam generó tanta oposición entre los jóvenes estadounidenses que el ejército se tuvo que profesionalizar. Ya no se llevaban a los jóvenes después de Vietnam reclutados a la fuerza, sino que los jóvenes ingresan voluntariamente al ejército, ganan muy buen dinero, ganan becas. Entonces, ese nuevo ejército surgió a partir de esta catástrofe bélica y esta catástrofe humanitaria que fue Vietnam, ¿ok? Vietnam le significó un daño terrible a la sociedad norteamericana porque además fue una guerra mucho más difícil que la de Corea. Fue más larga, fue en territorios más complejos. Ustedes seguramente han visto las películas muy buenas, por ejemplo, Pelotón es una película muy buena. La otra película de, ¿cómo se llama este actor? Hay la película de Vietnam, que es el Martin Sheen, ¿no? El papá de los Sheen, que son los jóvenes que ustedes conocen. Ahorita me voy a acordar. Veo que Sam no dice que sí. Entonces, esta foto es simbólica para el daño que les genera a los chicos estadounidenses también, ¿no? Aquí tenemos, me voy a pasar a la siguiente, que seguramente ustedes la han visto en algún lugar, esta paloma. Dime, Samantha. Ya me acordé la película, es Apocalypse Now. Apocalypse Now, gracias. Qué alegría. De repente se me desconecta el disco duro.
Y además acaban de hacer una versión de Apocalypse Now, que es la versión completa. Francamente no se las recomiendo que la vean en esta pandemia porque se van a deprimir muchísimo, pero cuando ya salgamos a pasear, a bailar, a las discotecas y tal, a los antros, ya pueden, chicas y chicos, Alexander, verla porque es muy brutal. Pero la nueva versión, hicieron la versión larga, la versión completísima, ¿ok? Entonces esa es la que deben ver. Samantha, ¿qué me ibas a decir de la palomita? ¿O Danae? Sí, yo quería comentar sobre la paloma, que bueno, es el símbolo de los Juegos Olímpicos de 1968 y que se va con el movimiento, va a ser utilizada como iconografía también, pero le ponen a veces una bayoneta, en otras ocasiones un par de balazos y desangrándose. Creo que es una imagen que representa mucho y justo ese doble mensaje, esta dualidad de lo que fue el 68 para México. Sí, unas olimpiadas importantes, la primera o de las primeras olimpiadas culturales, la primera para México, pero también esta parte del movimiento, creo que es importante mencionar esta dualidad de la iconografía. Ajá, pero ¿qué es la paloma? ¿Por qué es blanca? Porque es de la paz. Ok, es la paloma de la paz. Es un símbolo 68ero importantísimo. Como no podemos ir al memorial, les voy a compartir un librito que está por ahí en PDF que hicieron más o menos las mismas personas que hicieron el memorial. Y sí vamos a ir, cuando se acabe este desastre, pero para que se vayan empapando de esta simbología, que es un libro sobre los carteles del 68, muy interesante. Y bueno, ahora vamos a seguir con este simbolismo. Pero ¿cuál era un lema de los años 60 americanos? Peace and love, ¿ok? Es fundamental, amor y paz. Esto es un legado de los años 60 que no debemos olvidar jamás. ¿Ok? Ajá, Samantha. Y creo que lo menciona la autora, que justo que nos tocó leer, justo es en este sentido de amor y paz, esta frase tan característica de los 60s, que es hace el amor y no la guerra, precisamente en el sentido de Vietnam, ¿no? Que es una sociedad que está tan en contra de la violencia, tan en contra de todos los horrores que ven, y de hecho lo menciona la autora. La televisión, bueno, los medios de comunicación, en este caso la televisión, son elementos importantes para que se empiece a gestar esta conciencia de hace el amor y no la guerra. Exactamente. Los 60 ya es la era de la televisión. Entonces, muchos de los fenómenos que estamos viendo son más masivos y corren como no como corre ahora el Twitter, estas cosas, esta idea de lo viral, ¿no? De las redes sociales, pero la televisión significó algo muy importante en los años 60. La gente pudo ver la llegada a la luna. Hay millones de documentales donde está la gente sentada en su sala, la típica familia americana, ¿no? Viendo la llegada a la luna y cómo ponen la bandera de Estados Unidos en la luna, ¿no? Vieron Vietnam en la televisión. Vieron el movimiento del cual hablaremos la semana que viene o la otra, ¿no? De Martin Luther King, el movimiento de los derechos civiles. Entonces, cuando se puede transmitir el horror con más rapidez, que fue la maravilla de la televisión, entonces la gente empezó a tener una conciencia mucho más rápida de las cosas, ¿ok? Pero bueno, el peace and love, amor y paz, trascendió
toda la América y trascendió a la Europa, ¿ok? Pero es muy importante un símbolo sesentero americano. Y este es un símbolo importantísimo para México, ¿ok? Que también se exportó a otras sociedades y a otros movimientos estudiantiles en América Latina. Vamos a seguir con el siguiente. ¿Alguien sabe qué es esa cosa? Digo, supongo que las caras les son conocidas. Ah, sí, es el de el Lucy in the Sky with Diamonds, que también decían que Dice LSD. A ver, vamos a Danae estaba hablando. Sí, iba a decir lo mismo, que es de virus y es de Sgt. Pepper, ¿no? Sí. Es una portada de un disco de los Beatles, que es esta canción que ustedes han oído, seguramente, Lucy in the Sky with Diamonds. Canto muy mal, chicos, pero la han oído. Si no, la buscan en YouTube y la oyen mejor que con mi horrenda voz. Pero, ¿qué era el Lucy in the Sky with Diamonds? Es la droga del LSD, que los Beatles hicieron famosa, pero que se inventó en unos laboratorios de Harvard con unos profesores muy locos. Por aquí yo tengo un libro sobre eso, ahorita se los voy a enseñar. Que se llamaba Timothy Leary y que es otra de las revoluciones americanas de los 60, ¿no? La invención de esto, que es el ácido, lo que llaman ácidos hoy, más comúnmente, que tiene toda una incidencia social muy interesante. Como se podrán imaginar, el profesor de Harvard que lo inventó, pues no era ningún tonto, ¿no? Hay dos corrientes del movimiento psicodélico en Estados Unidos en los años 60. Uno es el que encabeza Timothy Leary y el otro es el que encabezan otro grupo, que ahorita también les voy a mostrar la foto, que tienen diferentes tendencias. Les voy a explicar un momento la de Lucy in the Sky with Diamonds. Si les interesan, por ejemplo, hay una novela de Tom Wolfe que se llama Ponche de ácido lisérgico, que es una cosa extraordinaria para quienes les interesa la literatura de ¿cómo se llama? De non-fiction, ¿no? La literatura de no ficción, que también es una cosa que tiene un boom, es un movimiento literario que tiene un boom en los años 60, con los escritos de Truman Capote, con los escritos en México de Vicente Leñero, de muchos de los escritores del boom, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quería Timothy Leary con su invento del LSD? Pues inventó esto que se llama la psicodelia. ¿Cuál era la idea del LSD? Era trascender nuestro nivel de conciencia, chicos. No es así, vámonos a poner drogados y hacer estupideces. No, tiene toda una filosofía detrás. Era un hombre que decía que con ese tipo de drogas lo que íbamos a lograr era entrar a la más amplia profundidad de nuestra psique, ¿ok? Estaban muy